We really had a wonderful conversation in Los Angeles, and it's great to see you again. Thank you. Thank you so much for this very powerful video. Just seeing footage of the situation on the ground reinforces the importance of being with you here today. It's a pleasure to be here and to share this space with Nicaraguan human rights defenders Leila Prado and Juan Carlos Arce. I commend both for the sacrifices that they have made to be here today and the sacrifices that they continue to make every day to document and report human rights violations and abuses taking place in Nicaragua. Without your efforts, we wouldn't have as clear of a picture of what's going on the ground today. And you provide such valuable testimony for the world to see and to expose what's taking place in Nicaragua. My role as the U.S. Ambassador at Large for International Religious Freedom is to advise President Biden, Secretary Blinken, and senior administration officials on the challenges to freedom of religion or belief worldwide and how we can work together to address them. My team, including Katie here at the Office of International Religious Freedom at the State Department, strategizes daily on how to advance this human right globally. We document religious freedom abuses in the State Department's annual reports to Congress on international religious freedom. And for these efforts, we depend heavily on the work of civil society and independent, fact-checked journalism. This is why events such as the one that we're having today are so important. Today, we lend a platform to survivors of religious freedom abuses to amplify their stories and to speak truth to their suffering and calls for accountability and their calls for justice. In June, as I mentioned, I traveled to Los Angeles to participate in meetings on the margins of the Summit of the Americas. My discussions with Nicaraguan human rights defenders and religious freedom advocates shed light on the rapidly deteriorating conditions that we're seeing on the ground. Since then, I have watched with sadness and grave concern the Ortega Murillo authorities' continued oppression against all facets of civil society, including journalists, including human rights advocates, aid workers, opposition activists, and religious leaders and religious actors. However, the sharp increase in attacks against the Catholic Church and its supporters is particularly alarming. Since June, the regime has forcibly expelled 18 nuns, hounded several Catholic priests into exile, and imprisoned another 6 Catholic priests, several of them under no charges, as well as 1 deacon, 2 seminarians, and 1 layman. In just 4 months, telecommunications authorities shuttered 10 Catholic radio stations and 3 Catholic television stations. On multiple occasions, Nicaraguan National Police prevented priests and laymen from leaving their homes or places of worship for days or even weeks at a time. In August, police confined 1 Catholic priest to presiding Mass in the courtyard of his church while keeping parishioners from entering to worship. Brave journalists captured heartbreaking images of the priest passing communion to parishioners through a chain-linked fence. That is something that should never happen. Currently, 1 Catholic bishop is also under de facto house arrest for the 50th consecutive day, having been seen last via a virtual Mass over which he presided on August 18th. These and other attacks against the Catholic Church are designed to intimidate and silence church leaders and their followers from expressing any belief that is contrary to the Ortega Murillo regime's authoritarian rule. Most often, religious leaders are targeted for their calls for reconciliation and prayer requests for peace and for justice. It is important here to note that the Ortega Murillo regime's actions to undermine freedom of religion or belief go beyond the Catholic Church. Nicaraguan indigenous authorities report local government officials intermittently harassing and barring indigenous parishioners from celebrating Mass in Moravian churches since 2018.
The impacts of the escalation of oppression against the Catholic Church and other religious institutions in Nicaragua are deeply unsettling. Human rights activists have told me that parishioners fear that attending Mass or publicly expressing their faith or allegiance to the Catholic Church may place a target on their backs. It is my responsibility in this role to call out abuses and violations of freedom of religion or belief, wherever they occur and whenever they occur. My team uses facts, data, and verifiable testimony to confirm these violations. At the same time, we must always balance our actions between publicly expressing condemnation for Nicaragua's egregious acts against religious leaders and preventing harm to those on the ground, which is one of the reasons why we're speaking directly to civil society and some of you who are here with us today. In collaboration and with input from throughout the State Department, we help the Secretary determine when countries meet the legal threshold for religious freedom designations. In November 2021, the Secretary again designated Nicaragua as a special watch list country for its engagement in and tolerance of severe violations of religious freedom for the third consecutive year. This year, we will again examine the facts and data regarding Nicaragua, which cannot and will not be ignored. The United States has acted against violators of religious freedom around the globe, and we will continue to do so as the situation requires. I call on the Nicaraguan government to release those that it has unjustly detained so they may return to their pastoral missions. Nicaragua has a long tradition of religious freedom and interfaith harmony. A return to those values would benefit all Nicaraguans. Often in this job, as we advocate for religious freedom around the world, I am asked this question, which is, who are you as the United States and as an ambassador for religious freedom to assess or to stand in judgment of religious freedom and human rights around the world? And I believe that we are uniquely positioned to stand up for religious freedom around the world for a number of reasons. First, we are ourselves a country that was founded in part on the principle of religious freedom. And we are a nation that was founded by individuals who themselves were fleeing religious persecution. Our Constitution's Bill of Rights is focused on the protection of human rights, including the critical right of religious freedom in the First Amendment. We, like all countries, are called to protect this right under international law as well. And we are a country of immigrants. People come to the United States from all around the world and demand that their elected representatives and government officials promote our values all over the world, including in the countries where they came from. They would have it no other way. Just about a couple of weeks ago, I received a letter from Congress in reference to the situation in Nicaragua. This was a direct result of the facts and data brought to elected officials by those with loved ones in Nicaragua who are watching the events unfold from afar. So when people ask us, who are we as the United States to stand up for religious freedom around the world? I say that in many ways, we are a country that is made up of representatives from the rest of the world, including from Nicaragua. And we are a people that are gathered in the United States, and that is why it is our obligation to speak up and to speak out for those who are under oppression. We are also people that does not shy away from discussing our own efforts within the United States to seek a more perfect union. Just last week, I attended an event at the White House hosted by President Biden, the United We Stand Summit, focused on addressing hate-fueled violence in the United States. So these are discussions that we're having right here at home as we stand up for the same values overseas. Let me be clear. Promoting religious freedom is a core objective of U.S. foreign policy around the world. Addressing threats against advocates and religious actors and journalists and all of the followers of the religious leaders who we saw in the video today, and those who are standing up in support of freedom in Nicaragua, this is a priority for our office. I urge those members of the press and media representatives in the audience today, do not let
the oppression of religious leaders and institutions in Nicaragua fade out of the headlines. Your fact-checked reporting nourishes critical policy conversations. Of my fellow panelists, Leila and Juan Carlos, and all human rights and religious freedom advocates, I implore you to continue your work to document and report abuses to the safest extent possible, of course. And to Nicaraguans of faith and supporters of Nicaragua's religious institutions, I applaud you. I applaud your courage. I applaud your resilience. And I urge you to be steadfast, to continue to be steadfast. And we support you. And we support your right to stand up for freedom of religion or belief. We see you, we hear you, and we are with you. For our part, we will continue to work vigorously and tirelessly to defend the right to freedom of religion or belief for all people everywhere, Nicaragua included. I hope that today's panel will guide us towards protecting the ability to follow one's faith freely in Nicaragua and identifying paths to accountability. It's so energizing for me to be here with you today. I can't think of a better way to start the morning on a day where we are all gathered here in New York to address common challenges, but to explore common opportunities that we have. And I can't think of any better partners than those of you who are in this room. I've really enjoyed the chance to meet some of you and get to know you, and we look forward to staying in touch and working closely with you. So God bless you, and thank you so much. Thank you, Mr. Ambassador. Interesting, because precisely this week, that fear of parishioners from practicing their religion was very evident in the city of Masaya, where the Ortega Murillo dictatorship sent military men to stop people attending churches. And that was just this week. Thank you. But now we're going to switch gears and we're going to speak Spanish. Vamos ahora a hablar un poco de español para cambiar entonces la tónica y presentar entonces a nuestros próximos oradores. Son representantes de las organizaciones que también convocaron a esta rueda de prensa y quienes se han dado a la tarea de documentar los abusos a los derechos humanos por el régimen de Daniel Ortega y los abusos a la libertad de religión. Hoy nos acompañan entonces la abogada defensora de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, que la vamos a invitar que pase aquí adelante, la señora Leila Prado Vanegas. Volvió a retomar el poder hace 15 años. El ejercicio de la libertad y la democracia para los conciudadanos nuestros, los nicaragüenses, se ha visto afectado en muchos ámbitos, y esto es la libertad en general, pero hoy en particular vamos a hablar sobre la libertad religiosa. Nicaragua es un país altamente católico, de 6.5 millones de habitantes, el 50.5% profesan la religión católica. Nuestra constitución política establece que los nicaragüenses tenemos libertad de conciencia, pensamiento y religión. Es decir, debemos ser tutelados por el Estado para que podamos ejercer nuestros derechos religiosos. Y por esta razón, dice la constitución política, que es en el sistema legal nuestro el más alto, la cúspide del sistema legal, no debe haber discriminación por motivos religiosos. Esta normativa constitucional también está respaldada por tratados internacionales en materia de derechos humanos, como es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que también señala que los nicaragüenses tenemos este amplio respaldo por un derecho internacional, como está establecido en la declaración, la Convención Americana de los Derechos del Hombre, entre otros instrumentos que han sido ratificados por Nicaragua. Me corresponde hablarles sobre la judicialización que se han hecho a los sacerdotes nicaragüenses. Desafortunadamente podemos afirmar, y así lo hemos estado investigando desde la Comisión Permanente de los Derechos Humanos, hay noticias de 11 sacerdotes encarcelados.
Desde el punto de vista procesal penal, nosotros tenemos un sistema legal muy completo, muy moderno, donde dicen los pasos para que sea criminalizada las personas. Es decir, no debe existir arbitrariedad y peor de parte del Poder Ejecutivo, quien está mandado a garantizar el respeto y promoción a los derechos humanos. El primer caso que voy a hacer referencia, porque ha sido de los casos más destacados, es el caso del párroco Manuel García. En la historia de Nicaragua ya hemos vivido por una segunda ocasión la persecución religiosa, pero nadie hasta el momento, y esta persecución religiosa se desplegó en los dos momentos de la historia en que el Frente Sandinista ha sido gobierno. Hace 40 años ya se habían oído noticias de otros sacerdotes, ¿verdad?, que habían sido atacados y potencialmente criminalizados, pero en ese momento de la historia alguna situación hubo que los detuvo a encarcelar, que no ha sido este caso. Por primera vez han encarcelado y condenado a un religioso. Este caso es el sacerdote Manuel García, de la Iglesia Jesús de Nazareno en la ciudad de Nandaime, Granada. El sacerdote fue prácticamente el video donde se puede comprobar de que él está sufriendo una agresión ilegal y legítima de unas turbas de fanáticos del Frente Sandinista, fue usado en su contra para imponerle una condena. El sacerdote fue condenado a 2 años y 8 meses de prisión por lesiones físicas y psicológicas en contra de una ciudadana de nombre Marta Candelaria Rivas. No obstante, hay una particularidad en el caso de él. La ciudadana se retractó de seguir acusando al sacerdote. En el sistema legal, de acuerdo a un Estado democrático y de derecho, esto es suficiente para que el Ministerio Público hubiera mandado a archivar la acusación. No obstante, la hazaña de parte del gobierno llegó a la ciudadana, que fue encarcelada de igual manera porque no quiso sostener la mentira y la calumnia, y se le condenó por delito de falso testimonio. Es decir, en un momento fue útil, cuando no lo fue le encarcelaron porque no quiso seguir con la farsa contra el sacerdote, pero de igual manera fue condenado. Como estaban viendo la debilidad con esta víctima, ellos decidieron acusar al sacerdote en un segundo proceso por amenazas con arma blanca en perjuicio de 5 ciudadanos, que son los mismos que más bien él debería haber sido víctima de estos ciudadanos y no él el agresor. Sin embargo, en el país, ¿verdad?, que la situación está marchando de esta manera, lamentablemente ocurrió algo contrario. El segundo sacerdote, a poco tiempo de que ocurre el caso del párroco Manuel García, procesan y encarcelan a Monseñor José Leonardo Urbina. Él es vicario episcopal de la ciudad de Boaco y dirige una parroquia. En este caso fue acusado por violación a una menor de 14 años. Fue enviado el 21 de julio a un juicio y fue sentenciado en este juicio a 30 años, que es lo que la ley, el nivel constitucional permite, aunque las sumas de pena por 2 delitos que le atribuyeron supera los 30 años, es decir, en este caso eran 49 años de prisión, pero nuestro texto constitucional señala que no pueden ir más allá las penas de 30 años. De igual manera que en el caso del párroco Manuel García, en el caso de Monseñor José Leonardo Urbina, la supuesta víctima y su abuelita no querían ir a testificar porque en algún momento sintieron de que no era adecuado sostener una mentira contra el sacerdote. Mas, sin embargo, hubo amenazas a la abuelita de la menor víctima para que continuara sosteniendo la acusación falsa en contra del sacerdote. El tercer sacerdote encarcelado, pero distinto a los anteriores, es el párroco Oscar Danilo Benavides Tinoco. Es párroco de la Iglesia Espíritu Santo en el municipio de Mulucucú, Jinotega, que fue detenido el 14 de agosto de este año y fue trasladado a las oprobiosas celdas de torturas conocidas como el Chipote. Pensando, ¿verdad?, que el gobierno iba a tener algún tipo de reflexión a no continuar afectando a la Iglesia Católica, ¿verdad?, que es la esperanza de la feligresía nicaragüense. Sin embargo, más tarde pudimos ver que el 19 de agosto fueron a darle captura o usar la iglesia donde se encontraba ejerciendo sus labores pastorales Monseñor Rolando José Álvarez. Y ahí él estaba reunido
con otros sacerdotes, el sacerdote Ramiro Tijerino, el sacerdote Sadiel Eugarrio, el sacerdote José Díaz. Habían 2 diáconos, en este caso Darwin Leiva y Melkin Sequeira, y Sergio Cárdenas, que es una persona que estaba desempeñando sus labores como camarógrafo, quienes de igual suerte fueron trasladados, ¿verdad?, junto a todos los sacerdotes, con diferencia a Monseñor Álvarez, que se le dictó un resguardo domiciliar. A veces nosotros escuchamos el término resguardo. ¿Y qué sería aquí la situación de resguardo? Gramaticalmente, que es la que le aplicaron a Monseñor Álvarez, el resguardo sería proteger, abrigar. Es decir, ese no es un término legal que estatúe el Código Procesal Penal de Nicaragua. Lo que estatúe es arresto provisional y solo puede ser mandatado por autoridades competentes, en este caso judicialmente. Sin embargo, nosotros observamos que allanaron la iglesia 10 días después, cuando los hicieron pasar situaciones inhumanas, falta de comida, falta de agua, falta de aseo, porque las condiciones de la iglesia donde estaban Monseñor Álvarez y sus acompañantes no prestaban esas condiciones. Fueron allanados a las 3 de la madrugada para sacarlos de ahí, para evitar que la población matagalpina pudiera exacerbarse. Este es otro acto contrario a la ley, porque nuestro sistema legal establece que los allanamientos solo deben ser ordenados por la autoridad judicial y deben ser cumplidos dentro de las 6 de la tarde máximo, y luego hasta el día siguiente pueden empezar a las 6 de la mañana. Es decir, hay un 12 horas, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Sin embargo, ellos fueron sacados a las 3 de la madrugada, es decir, contrario a la ley y a la Constitución. Entonces, aquí vemos que hay una situación común en los sacerdotes que ya han sido condenados, y es el hecho de que se les está poniendo como víctima a situaciones que a la iglesia en el tiempo ha sido cuestionada, y es que las víctimas sean mujeres o menores de edad. Ese es el patrón de comportamiento que la iglesia, estos detractores de la iglesia, como es el gobierno, se han comportado en relación a ello. Estos juicios, ¿verdad?, son espurios, son contradictorios, son ilegales, y todo es porque, ¿cuál es la razón de esta judicialización, que es parte de la misma criminalización? Es el hecho de que en Nicaragua, lamentablemente, la violación a los derechos humanos ha alcanzado su cumbre máxima. Hay una persecución sistemática de las voces disidentes, y en este caso, como les hacía al inicio de la reflexión, que más de la mitad de la población nicaragüense profesa la religión católica. Entonces el gobierno lo que quiere evitar es que estos pastores, estas personas que transmiten esperanza, que transmiten a la población, pueden denunciar, ser una voz de ellos ante las violaciones a sus derechos humanos, según la perspectiva del gobierno, deben ser acallados. Entonces, no hay una razón legal que tengan más que estas que han sido inventadas. Pudimos escuchar también a la primera dama, que es vicepresidenta de la República, hablar de delitos de lesa espiritualidad, cuando en ningún sistema legal, ni en derecho internacional, ni en ningún derecho positivo interno de los países, existe tal término. Sin embargo, ya vemos pues que el gobierno se está encargando de calificar delitos inexistentes. Tenemos a los sacerdotes desplazados y exiliados, vimos el video, ¿verdad?, quienes fueron los primeros, Monseñor Báez, el nuncio, y tenemos también el padre Edwin Román, y a otros sacerdotes que han sido desplazados en el tiempo, porque el gobierno prácticamente se está ensañando en contra de ellos por ser voces, por denunciar esas violaciones de derechos humanos de la población, y esa es parte de la criminalización a que están siendo sometidos. Y para culminar, lo que el gobierno hasta este momento tiene sobre la iglesia, una espada de Damocles, es o el silencio de no seguir denunciando los abusos cometidos entre la población, cárcel, o el destierro, que ya sabemos las formas de destierro. Algunos exiliados han tenido que salir por frontera, o si no, mandados a sacar por las autoridades migratorias de nuestro país, pues lamentablemente por este ejercicio legítimo del derecho de religión. Eso sería mi intervención. Muchas gracias.
Gracias, abogada. Antes de pasar entonces al próximo orador, entendemos que el embajador de Libertades Religiosas tiene otros compromisos en el marco de esta sesión 77 de la Asamblea General de Naciones Unidas. Él se va a retirar. I'm going to say it in English. On behalf of the Nicaraguan Civil Society, we thank you for attending this press conference. We understand that you have other commitments to attend in New York City because of the United Nations. So you are going to stay, indeed. Oh, I like it. We greatly appreciate that. Absolutely. Excelente. Bueno, vamos a pasar entonces en español, que vamos a hablar ahora con la otra entidad defensora de los derechos humanos que también ha documentado los casos de abusos en Nicaragua, y es el colectivo Nicaragua Nunca Más. Vamos a invitar a que nos acompañe entonces el abogado y defensor Juan Carlos Arce. Bienvenido. Gracias. Es difícil resumir en unos minutos tanto abuso, tanta arbitrariedad y tanto daño que se ha causado. Yo quisiera quizás comenzar por lo último, señor embajador. Hace 3 meses tuve la oportunidad de hablar con usted en Los Ángeles. En 90 días, la situación en Nicaragua ha empeorado dramáticamente. Es decir, la situación en Nicaragua cambia de tal manera de que hoy podemos hablar de 1.800 organizaciones de sociedad civil canceladas, pero mañana hay 200 más. Hoy hablamos de una decena de sacerdotes detenidos, pero mañana pueden haber más. Es una situación dramática y que genera una enorme incertidumbre y mucho temor. Agradecer sus palabras que nos animan a seguir luchando, porque en este momento luchar es la única opción, es lo que nos queda. Y como decía alguien por ahí, dejar de luchar es empezar a morir, y nosotros vamos a seguir luchando. Así que gracias por sus palabras. Quería comenzar con eso. Desde el 2018, el régimen nicaragüense desarrolla una represión sistemática contra diversos sectores sociales, políticos y económicos, cuyo objetivo es el control total de todas las dimensiones de la vida, asegurando así su permanencia en el poder sobre la base del abuso de poder y la impunidad. Todos los crímenes y todos los delitos contra sacerdotes y la población en general se mantienen en total impunidad. Y eso es importante remarcarlo. Para ello, el régimen implementa diferentes acciones represivas, cuya característica principal es la violación de los más elementales derechos. Tras haber demolido la institucionalidad democrática del país y hostigado a personas defensoras de derechos humanos, a periodistas, incluso a artistas, y obligarlos al exilio, el régimen pretende silenciar una de las voces más legítimas y más potentes en Nicaragua, y es la voz de la Iglesia Católica, con una enorme presencia en zonas rurales, porque Nicaragua sigue siendo una población en su gran mayoría rural, y la Iglesia Católica ha estado ahí presente. Yo creo que no es posible enumerar todas las agresiones, no las podría enumerar, no habría tiempo, pero voy a señalar algunas y enfatizando en 2022. El régimen expulsó en marzo a Monseñor Sommertag, lo pudieron ver en el video. Posteriormente, en julio, fueron expulsadas 18 religiosas de las misioneras de la caridad de la Madre Teresa de Calcuta. En lo que va del año han sido ilegalizadas 1.800 organizaciones de la sociedad civil. De ellas, 29 tienen un carácter religioso. Hablamos de escuelas, hablamos incluso de universidades. El impacto que hay en la población en general, eso hay que medirlo, y es un desafío que tenemos. Porque hablamos del cierre y de lo que implica un cierre de una escuela, por ejemplo, pero eso tiene un impacto. El cierre de organizaciones católicas tiene un impacto en la población empobrecida, por ejemplo, y eso hay también que medirlo y hay que dimensionarlo. Asimismo, en los últimos 2 meses fueron arbitrariamente cerradas más de una decena de radios y canales católicos. Finalmente, en la actualidad, 7 sacerdotes,
un diácono, 2 seminaristas y un camarógrafo del Canal Católico de Matagalpa se encuentran privados de su libertad. La mayoría de ellos están en el Chipote. Y hay que recordar que el Chipote, que es la Dirección de Auxilio Judicial, es un centro de tortura en donde se practica la tortura como un patrón de manera sistemática. Y eso lo ha señalado incluso el Comité contra la Tortura. Tampoco podemos olvidar que el 4 de agosto el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, junto a su equipo de trabajo, fueron víctimas de un asedio policial sin precedentes. Sitiaron no solo la curia, sino la población. Matagalpa entera, que es un pueblo del norte del país, fue sitiado por centenares de oficiales de policía, convirtiendo la curia en una cárcel. Posteriormente, el 19 de ese mismo mes, fueron secuestrados. Y en el caso de Monseñor Álvarez, llevado supuestamente a casa de familiares en Managua. Y yo ahí quisiera señalar que, en primer lugar, el obispo Álvarez se encuentra en este momento en una situación de desaparición forzada, porque nadie en 31 días lo ha visto. No hay imágenes, no hay videos del obispo Álvarez. Simplemente ellos dicen que está en casa de un familiar bajo una figura que no existe, está en desaparición forzada en el marco del derecho internacional. La policía controla la curia y vigila todos los movimientos de los sacerdotes a cargo de la diócesis. Tampoco podemos olvidar, ya para ir finalizando, que en plena pandemia, y me voy a retroceder un par de años, en 2020, el régimen nicaragüense, en un intento de imponer una normalidad, promovió celebraciones religiosas, llegando a realizar y usurpar las celebraciones de la iglesia, suspendidas por la misma iglesia por la pandemia. Sin embargo, en este momento, el régimen ha subido la parada y desde hace 2 días, por ejemplo, ha suspendido las celebraciones religiosas en Masaya. Y nos estamos enterando que el día de ayer en Camoapa también. Es decir, no se pueden realizar ya celebraciones religiosas y ya la población no puede expresar su fe en la calle. Esta imparable represión de Ortega violenta los derechos de libertad de pensamiento, de religión, de expresión, que son pilares fundamentales de la libertad. Hoy, en un contexto marcado profundamente por el abuso de poder, voy a retomar las palabras de Monseñor Romero, asesinado por denunciar las injusticias, y quisiera pedir y exigir que cese la persecución contra la iglesia, que sean liberados los sacerdotes, los diáconos, los seminaristas y que sean liberados los más de 200 presos y presas políticas, sin ninguna condición, porque son inocentes, son presos políticos. El régimen no solo violenta los derechos de los sacerdotes a ejercer su fe, sino de más de 6 millones de nicaragüenses que tienen el derecho a profesar o no una religión sin temor a una represalia. Señor embajador, yo quisiera pedirle, en el marco de sus funciones y en el marco de lo que ahora se desarrolla en Naciones Unidas, que se tomen medidas enérgicas en relación a lo que pasa en Nicaragua. Nicaragua está sentando un precedente nefasto en la región, nefasto. Lo que sucede en Nicaragua está siendo copiado por otros países de la región. Es un precedente nefasto para la región, de tal manera que le pedimos que en el marco de sus funciones y del derecho internacional se tomen todas las medidas posibles para seguir apoyándonos y ayudarnos, porque de esta no salimos solos, salimos juntos. Y muchísimas gracias por estar acá y haberse quedado. Gracias. Bueno, nosotros ahora bloque de preguntas y respuestas y creo que sí, en estos momentos el embajador de Estados Unidos sí se retira y le damos nuevamente las gracias por habernos acompañado. Vamos a despedirlo con un aplauso por haber estado acá con nosotros. Thank you and good morning. Ok, ahora vamos a pasar al bloque de preguntas y respuestas. ¿Qué sucede? Quiero, antes de continuar avanzando, hacerles saber que se repartieron tarjetas en las que le estamos pidiendo a los asistentes escribir su pregunta, porque de esa manera pues tratamos de sacar el máximo provecho al tiempo que está dirigido precisamente a preguntas y respuestas en vez
de que la persona tenga que ponerse de pie y dar la pregunta. Entonces, usted escribe lo que quiere saber y eso será entregado a quienes van a pasar al lado y de esa manera vamos a nosotros obtener la pregunta que usted está haciendo y se la vamos a hacer a los panelistas. A la abogada Leila le pedimos que por favor pase adelante, así como también a Juan Carlos. Tenemos un micrófono, pero de todas maneras van a tener tiempo cada uno de ustedes de responder. Y como queremos aprovechar esto para que también las personas que se conectan a nosotros a través de Zoom puedan enviar preguntas, también están invitados a participar. Hemos creado nosotros un mecanismo para que obtengamos su pregunta. Esa me la pasarán a mí, yo la leeré y se la comunicaré aquí a los oradores que se quedan con nosotros, que de nuevo vamos a dar sus nombres: Juan Carlos Arce, del colectivo Nicaragua Nunca Más, y la abogada Leila de la CPDH, el Comité de Derechos Humanos en Nicaragua. Vamos a empezar con la primera pregunta que ya me pasó. Wendy me entrega otra, y esta pregunta dice así: ¿cómo valorarían, y ustedes pueden escoger quién la responde o si quieren responderla ambos, cómo valoraría que Monseñor Rolando Álvarez saliera del país para evitar la cárcel efectiva? A esto le agrega: sería el segundo obispo obligado a salir de Nicaragua. La pregunta es: ¿cómo ustedes, entonces, cómo valorarían que Rolando Álvarez, obispo, saliera del país para evitar la cárcel? Bueno, consideramos que combinar a un ciudadano nicaragüense a que abandone su patria es contra todo sistema legal, contra todo derecho legítimo. Los nicaragüenses tenemos el derecho de vivir en nuestra patria y de profesar, como les dije en la intervención, sus derechos religiosos, el credo, todas las situaciones que un Estado democrático permite. Es una decisión personal, según hemos sabido, de Monseñor Álvarez mantenerse en la patria. Es decir, porque la decisión viene y es consecuente a lo que él ha expresado a sus feligreses y a la nación, que él quiere estar al lado de su pueblo y de su patria nadie lo saca. Y aun a costa de lo que sea, él está soportando todos los vejámenes y todos los atropellos para mantenerse al lado del pueblo. Entonces, este es un derecho de que no ha podido el gobierno cercenárselo y no podrá, pues. Lamentablemente no sabemos de las condiciones actuales de que él está enfrentando o cómo está su estado de salud, pero sí él está haciendo el ejercicio del legítimo de su derecho de permanecer en su patria. Es lo que conocemos. Carlos. No sé si funciona. ¿No? Sí. Sí, bueno, definitivamente comparto con la doctora Leila que es un derecho permanecer en nuestros países. Pero la vida también es un derecho. Entonces es una pregunta difícil, es una pregunta complicada. Y cuando está en peligro y está en riesgo la vida y tenés que salir, pues se sale. Pero comparto, es una decisión personal del obispo Álvarez. Yo creo en lo personal, y ya es una opinión muy personal, que él es un símbolo en este momento de resistencia. En lo personal, si su vida no estuviera en riesgo, ojalá permaneciera, pero prima sobre cualquier cosa la vida, ¿no? Y si por su vida tiene que salir, así como hemos salido, ¿no? Todos nosotros, que estamos en este momento en el exilio, yo creo que más de la mitad de los que estamos acá, hemos salido por un temor fundado a nuestra vida, a perder nuestra vida, nuestra libertad. Entonces es una decisión al final personal, pero yo quisiera manifestar mi total respeto y admiración hacia el obispo y reafirmar que él es un símbolo de resistencia en este momento, de tanta desesperanza, porque el régimen ha sido sumamente efectivo en plantar en el país una pedagogía de la desesperanza y hay que intentar devolverle la esperanza a la gente. Solo así podremos salir adelante. Yo me quedo por ahí. Ok, hemos empezado a recibir algunas preguntas. Esta me entró en inglés, no obstante yo se las leo a ustedes en español. Nos enviaron esta pregunta que dice así: después de esta rueda de prensa, ¿qué otras acciones o pasos tomarán para continuar denunciando, alertando sobre lo que ocurre en Nicaragua? Yo, si querés, comienzo ahora.
Yo creo que nosotros no debemos de dejar de tocar las puertas a los mecanismos que existen en el sistema universal e interamericano. Es decir, es lo que nos queda. Es lo único que nos queda. No podemos darnos el lujo de no acudir a los mecanismos que existen. En este momento, desde marzo, Iván, se creó el grupo de expertos. El Consejo de Derechos Humanos creó un grupo de expertos que es un mecanismo de rendición de cuentas para Nicaragua. Es un grupo conformado por 3 personas que van a investigar desde 2018, tienen el enorme desafío de investigar desde 2018 lo que ha sucedido para determinar responsabilidades penales. Yo creo que es una oportunidad para seguir martillando en la búsqueda de la justicia. Nosotros no podemos darnos el lujo de desistir, en seguir martillando en la lucha por la justicia y por el retorno de la democracia en nuestro país. Sí, yo quiero complementar con lo que decía Juan Carlos en relación al grupo de expertos. La Comisión Permanente de Derechos Humanos también hemos venido haciendo un arduo trabajo prácticamente de 2018, de abril. Y toda esta información, toda esta sistematización de información que tenemos de violación a los derechos humanos es lo que tenemos previsto como plan de acción, presentar al grupo de expertos para que se documenten las violaciones sistemáticas a los derechos humanos de la población en general y de este otro componente novedoso que es el ataque a la religión, perdón. Entonces, las acciones van encaminadas a eso, seguir denunciando, seguir documentando, dándole las herramientas a aquellas voces que tienen decisión en otros foros internacionales para que haya un castigo, alguna sanción y tal vez la posibilidad de ir a un tribunal internacional. Gracias. Muchas gracias, abogada. Tengo otra pregunta que nos enviaron a través del sistema de Zoom. No creo que sea repetitiva, a veces da la impresión que lo es, no obstante, dice así. ¿De qué manera puede la comunidad internacional influir para que el régimen Ortega Murillo respete los derechos humanos? ¿De qué manera la comunidad internacional puede influir para que el régimen Ortega Murillo respete los derechos humanos? Quizás yo sé que posiblemente ustedes se sienten que no están en la potestad de responder, pero me parece que la interpretación es a criterio de ustedes. ¿Qué puede hacer la comunidad internacional para que el régimen Ortega Murillo respete los derechos humanos? Bueno, yo creo que mucho de lo que se ha hecho, consideremos que es poco o mucho, ha sido por la comunidad internacional, es decir, por ejemplo, la aprobación del grupo de expertos fue por la votación de 21 países que conforman el Consejo de Derechos Humanos. Algunos países, incluso latinoamericanos, incluso Argentina y México, votaron a favor de la creación del grupo de expertos. De tal manera que el trabajo que podamos hacer cada uno de nosotros en nuestros países en relación a ese país, por ejemplo, Costa Rica, yo vivo en Costa Rica. Costa Rica ha hecho un trabajo importantísimo en el impulso de muchísimas acciones. Lo que pasa es que ellos tampoco lo dicen, pero ellos están ahí moviendo el carro. Nada camina si no es sin el impulso de la comunidad internacional. Y otra cosa, Iván, los derechos humanos es una responsabilidad no solo de los estados, es una responsabilidad de la comunidad internacional. Es decir, no es que tampoco nos están haciendo un favor, y no quiero ser aquí un poco grosero, no. Es una responsabilidad de la comunidad internacional lo que ocurre en el mundo. Las violaciones a derechos humanos en Nicaragua son graves. No estamos hablando de cualquier violación, estamos hablando de violaciones sistemáticas, estamos hablando de crímenes de lesa humanidad, de desapariciones forzadas, estamos hablando de tortura, que son crímenes terribles. Es decir, ahí la comunidad internacional tiene mucho que decir, pero ahí nosotros también tenemos que empujar ese carro para que se mueva y que se adopten las medidas que puedan tomarse en el marco de lo que nos queda. Insisto, lo que nos queda es el derecho, lo que nos queda es ese camino. Ese es el camino que nos queda. No tenemos otro camino para recuperar la paz, la democracia, la justicia, que en algún momento la vamos a recuperar. Doctora. Sí, yo complemento en el sentido que hay responsabilidad de todos los países del mundo y del sistema interamericano de justicia para que estas denuncias que hemos hecho nosotros de violaciones sistemáticas a los derechos humanos incidan en las decisiones de ellos.
Yo creo que Nicaragua ha hablado alto desde abril 2018. Yo creo que los embajadores de las Naciones Unidas y todos aquellos que nos han apoyado grandemente en esta lucha nos han escuchado. Y creo que a eso se debe de que hayan nombrado ese grupo de expertos. Eso es algo que igual ocurrió en 2018 cuando el GA y el MECENI nos visitó en plena crisis y se lograron documentar todas las violaciones de derechos humanos, las torturas, detenciones arbitrarias. Considero de que sí hay acciones y estamos aquí por esas acciones para continuar trazando estrategias como organizaciones de derechos humanos y hablar por nuestro país y que esto se detenga. Gracias. Les cuento que nos están entrando varias preguntas, así como también el público presente nos ha enviado alguna. Esta la obtuvimos de las personas que están aquí en el salón y dice así: ¿cuánto poder tiene el Papa para ayudar a los sacerdotes u obispos? Contestación de grupo. Es difícil y ahí yo quisiera incluso dar una opinión personal. No sé si me van a correr de mi organización después de esto, pero yo en lo particular estoy sumamente decepcionado y frustrado por lo que ha dicho, lo que no ha dicho el Papa y lo que ha dicho. Es decir, yo creo que pudiera ser en ese sentido más enfático en relación a lo que pasa en Nicaragua, y aunque hablan de negociaciones y cosas que nosotros de pronto no sabemos, pero yo creo que en el caso de nicaragüenses hay que hablar alto y hay que hablar claro al menos. Y yo creo que ahí hay una responsabilidad. No estamos hablando solo de los sacerdotes, hablamos de la feligresía. Hablamos de la gente que cree, que quiere ir a la iglesia y que no puede, la gente que quiere ir a las procesiones y no puede, la gente que quiere manifestarse y tiene miedo. Hablamos de todo un país y eso es grave. Y yo creo que el Papa, que es un jefe de Estado, debería de hablar también como jefe de Estado. Pero es una opinión personal. Usted ahí lo deja. Ok, nos entró esta pregunta a través del sistema de Zoom y dice así, está dirigida a ambos. ¿Sus organizaciones cuentan con algún senador u organización estadounidense que esté respaldando este movimiento o esta lucha? Para la Comisión Permanente de Derechos Humanos ha habido apoyo internacional, es decir, nosotros funcionamos y hemos sostenido y nos hemos erigido en medio de las violaciones a los derechos humanos precisamente porque tenemos una cooperación. Yo creo que en Nicaragua esto ha sido criminalizado hoy, pero a pesar de todo estamos aquí. Estamos aquí fuertes, dignos, demandando justicia por nuestro pueblo y que con esos pocos recursos, como decimos en buen nicaragüense, con las uñas que estemos, nosotros estamos aquí, denunciando todas estas violaciones y arbitrariedades para que nos escuchen a nuestro pueblo a través de nosotros y que esto conlleve a una solución a esta crisis. Gracias. ¿Y en el contexto de ese respaldo hay algún senador estadounidense, algún congresista? Sí, nosotros tenemos respaldo de congresistas y senadores del gobierno de los Estados Unidos. Es más, la Comisión Permanente de Derechos Humanos tiene previsto viajar a Washington en octubre precisamente a continuar esta gestión, esta labor de denuncia ante estos foros y congresistas estadounidenses. Y a todo político que nos podamos dirigir para que haya una solución, no solo los congresistas y senadores, aquí hay actores sociales y democráticos en este país que también tienen una gran incidencia y de los cuales nosotros conseguimos apoyo, así como de Europa. Es decir, también no hay que dejar atrás a Europa. Los eurodiputados han sido sumamente importantes para nosotros, nos han dado un respaldo importante para que sigamos en este trabajo de la denuncia de la violación de derechos humanos. Ok, esta creo que está un poco ambigua. Me la entregaron, dice, ¿hay incidencia en las grandes iglesias de los Estados Unidos, presbiteriana, metodista, etcétera? ¿Será un comentario? Me parece como que fue como un comentario, ¿verdad? Pero me la entregaron en el contexto de ser pregunta.
Sí, esa es la que tengo. Si es pregunta si hay, que bueno, tendrá que haber incidencia con todos los actores posibles. ¿Alguna otra pregunta que nos haya llegado del sistema de vía Zoom? No nos ha llegado ninguna otra pregunta. Bueno, entonces de esta manera nosotros vamos a concluir este bloque de preguntas y respuestas y vamos a darle las gracias aquí a la abogada Leila, así a Juan Carlos. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias por haber hecho posible esta rueda de prensa donde hemos podido conocer un poco más de lo que está sucediendo en Nicaragua y donde hemos logrado pues ventilar algunas opciones que puedan existir si ese es el caso. Aprovechando también este momento y este agradecimiento, hay hechos recientes que ocurrieron en la ciudad de Masaya que vinieron a acentuar también más el abuso de los derechos humanos. Y es que le impidieron a feligreses poder asistir a celebraciones religiosas conocidas como procesiones que suceden en el mes de septiembre en la ciudad de Masaya. Efectivos del régimen fueron enviados a esa ciudad para que entonces impidieran la celebración religiosa. Me llamó mucho la atención que el mismo Juan Carlos mencionó aquí en su presentación que irónicamente en el año 2020 el régimen exhortó a los religiosos a que hicieran las celebraciones para de esa manera subestimar el peligro de la pandemia que se estaba viviendo hace solo 2 años. Esa es la realidad actual. Pero bueno, yo con esto quiero también agregar que es importante que en el marco de actividades como esta, la Asamblea General de Naciones Unidas, la número 77, se presten estos espacios para la sociedad civil nicaragüense poder ventilar la realidad de nuestro país, para que la comunidad internacional se entere de lo que esté sucediendo, para que los representantes de otros estados y otros gobiernos nos escuchen. Por estos motivos es que es crucial asistir a estas actividades. Y por ejemplo hoy, una de las cosas que vamos a ventilar o revivir es el informe del grupo interdisciplinario de expertos independientes que viajó a Managua en el 2018. Ese grupo por el cual nosotros pudimos conocer lo que había sucedido entre el 18 de abril hasta el 30 de mayo,